Saludamos con nuestra primera invitada, le damos la bienvenida a la socióloga Alejandra Santillana. Con ella vamos a conversar los próximos minutos. Ella es parte de las Asambleas Populares de Quito y vamos a hablar de los 11 días de paralización que lleva el país. Gracias, Alejandra, por aceptar conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Bienvenida. Gracias, buenos días. Un gusto estar aquí en este espacio y un saludo a la audiencia. 11 días de paro nacional indefinido. En estos 11 días, Alejandra, ¿qué podemos sacar de conclusiones? ¿Qué se ha logrado obtener a través de esta paralización nacional? Bueno, quizás lo primero es recordar por qué se tomaron estas decisiones de paralizar el país. Creo que eso es fundamental. Primero, recordar cuáles fueron los postulados, digamos, fundamentalmente de la CONAIE, pero luego de un conjunto de organizaciones que se han levantado en protesta para decirle al presidente Noboa que no puede retirar el subsidio del diésel porque afecta a la gran y enorme mayoría de las familias ecuatorianas, sobre todo las familias de los sectores populares que ya están con graves complicaciones en su propia vida diaria, digámoslo así, porque la canasta básica no se corresponde con el salario, con las remuneraciones que hay, porque no existe, digamos, empleo adecuado en el Ecuador y una enorme parte de la población económicamente activa tiene que resolver su vida, digamos, a pesar de que no tiene ningún apoyo del Estado, y un gobierno que además de eso no otorga ni garantiza derechos, no tenemos la situación de la salud, del sistema de salud, pero también de educación colapsado, y así vemos cómo todo lo que el Estado debería garantizar a la población en general no ha sido, digamos, de alguna manera prioritario para este gobierno, ni para el anterior, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, es digamos, una cereza del pastel, que es el retiro del subsidio del diésel después de una serie de crisis de varias otras esferas que complican la vida de las familias, ¿no? Sabemos que el retiro del diésel, ¿no es cierto?, del subsidio del diésel implica para las familias ecuatorianas, de acuerdo a los datos del Observatorio de Trabajo de la Universidad Central, que todas las familias tengan que generar $103 mensuales extras, digamos, para resolver su economía, y eso en una situación tan grave como la que está viviendo el Ecuador y en general la gente que tiene que tener 2, 3 trabajos, endeudarse o ver cómo resuelve su vida o dejar de comer o limitarse, digamos, o tener algún tipo de remesa migrante, ¿no es cierto? $103 es un montón de dinero. Sabemos, ¿no es cierto?, que el retiro del subsidio del diésel implica un efecto cascada en toda la economía ecuatoriana, porque si se retira, digamos, ese subsidio, lo que vemos es que los precios comienzan a alzar, ¿no? Entonces, en esa medida, digamos, hay que recordar que esa es parte de varias de las demandas que se están planteando de las organizaciones sociales, pero no es la única, ¿no es cierto? Porque no es que antes del retiro del subsidio el país estaba bien. El país estaba ya en una enorme y grave crisis, ¿no? Y esa crisis viene siendo arrastrada por todos estos gobiernos. Es decir, si nos fijamos, en lo que ha ocurrido en los últimos gobiernos, vemos que los levantamientos y los paros tienen, digamos, elementos comunes, y esos elementos comunes tienen que ver con una absoluta y total falta de corresponsabilidad de los gobiernos, que se sientan en mesas de diálogo después de largos levantamientos y de enormes costos para el país, y que sin embargo luego no cumplen con esos mandatos establecidos en las mesas de diálogo, como lo que ocurrió con el presidente Lasso en el año 2022. Esos acuerdos no cumplidos son también los que terminan siendo arrastrados para el siguiente gobierno, y el señor Noboa no ha hecho nada por establecer una política, digamos, ¿no?, de recuperación de la productividad y tampoco de inyección de inversión importante para el sector campesino, que es fundamentalmente el que se está movilizando en el Ecuador, ¿no? A 11 días, a 10 días del paro, digamos, lo que vemos es como análisis, digamos, o como resultados, primero, la evidencia de que este gobierno
gobierno, ¿no es cierto?, ha instalado una narrativa sobre el conflicto armado interno, pero que sin embargo utiliza militares para atacar comuneros, ¿no es cierto?, violar derechos humanos, y en este caso se estaría ya hablando del cometimiento de un crimen de Estado en el momento del asesinato del comunero Efraín Fuérez. Vemos, ¿no es cierto?, eso primero. La segunda cosa que vemos en estos días de paro, en mi perspectiva, digamos, es cada vez más sectores movilizados, cada vez sectores que tienen menos miedo de hablar, digamos, de todo lo que ha implicado este gobierno y las políticas de este gobierno de Noboa. Y eso es importante, es decir, como se están sumando varios de los espacios, sectores y colectivos ecologistas, feministas, de artistas, de barrios populares, ¿no es cierto?, que se están organizando y que han salido también en estas semanas en relación al paro, pero también previo al paro, digamos, toda una movilización, al menos en Quito, y es ahí donde surgen las asambleas populares, ¿no? Y quizás un tercer elemento, y con eso les devuelvo la palabra, es básicamente mirar el enorme desgaste que está teniendo este gobierno, que se está mostrando tal cual es cuando vemos, ¿no es cierto?, que intenta construir la narrativa de que quienes salimos a protestar somos terroristas, ¿no es cierto?, cuando en realidad lo que estamos haciendo es ejercer no solo nuestro derecho a la protesta, sino también mostrarle al país, ¿no es cierto?, que si hay algo que sostiene la economía es fundamentalmente la economía popular, la economía campesina, esa economía que no tiene ningún tipo de apoyo del gobierno. Socióloga, el día de ayer hubo la aprehensión de mujeres de la tercera edad que se encontraban en la protesta, ¿no? ¿Cuál es? El día martes fue eso. El día martes, perdón. ¿Cuál fue su visión sobre esto? ¿Cómo toma usted esto como mujer incluso, ¿no? Ver estas adultas mayores que pueden ser nuestras madres, nuestras abuelas, y que no son terroristas, que simplemente estaban ahí paradas en las calles haciéndole conocer al gobierno su malestar. Bueno, las imágenes que hemos visto en los últimos días son extremadamente dolorosas. Yo creo que es necesario que, digamos, como ecuatorianos y ecuatorianas, revisemos nuestro corazón, revisemos dónde está el lugar, digamos, de la empatía, porque hay sectores que siguen insistiendo y siguen aplaudiendo, digamos, las medidas que el gobierno toma sobre la población indígena, que son medidas por sí, además, no solo violentas, sino extremadamente racistas. El trato que tiene la población indígena y la población de Imbabura no se compara de ninguna manera con el trato que tienen, por ejemplo, ¿no es cierto?, otros sectores que hemos visto para los que supuestamente estaba diseñada la política del Plan Fénix, ¿no? Entonces, es absolutamente doloroso, es indignante, ¿no es cierto?, ver cómo hay un gobierno que trata así a quienes más trabajan en este país, porque se ha intentado construir la idea de que la población indígena y los comuneros son vagos, ¿no?, y que quienes salimos a protestar no hacemos nada en este país. Yo quiero recordarle a la población y a la audiencia que el movimiento indígena, digamos que es un movimiento histórico, legendario, importante y fundamental para el campo popular, está compuesto por una estructura de comunidades que aportan, digamos, con su trabajo enorme a la producción de alimentos, al sostenimiento de los territorios, al sostenimiento del agua, de la soberanía alimentaria. Es la población indígena la que se levanta a las 4 de la mañana y que se acuesta a las 10 de la noche sin ningún tipo de apoyo del Estado para generar efectivamente alimentos que puedan llegar a las ciudades. Es la población indígena la que más trabaja, ¿no? Vagos son los que heredan grandes fortunas y los que tienen la posibilidad de ahora, como ustedes bien decían, borrar deudas históricas, digamos, como las de la familia Noboa. Ahí se encuentra, digamos, la gente que realmente no trabaja y que vive de rentas y vive de la explotación de otras personas. En cambio, la población indígena y los comuneros no. Y ver estas imágenes de mujeres siendo violentadas por las Fuerzas Armadas es indignante cuando tenemos un país que está sumido en la violencia y en donde el trato para los carteles y los dueños del negocio de las drogas y de las armas es totalmente diferente al que vemos, ¿no es cierto?, de la población de mujeres que deberían en este momento tener garantizados no solamente su derecho al ocio, sino también su derecho a la jubilación, ya la posibilidad de tener una vida, digamos, tranquila, ¿no es cierto?, y no tener que estar enfrentándose a las Fuerzas Armadas en este momento. Voceros como Antonio Ricaurte, vocero del gobierno, dice que el sector indígena o la dirigencia indígena utiliza la protesta social para victimizarse. ¿Qué decirle a estas personas, socióloga?
Bueno, yo ya tuve un momento con Antonio Ricaurte hace unos días en una entrevista con Fabricio Vela y le repetiré lo que voy a decir, lo que tuve que decir en ese momento y que creo que es importante porque Antonio tal vez representa una porción de la población que considera que el movimiento indígena hace estas cosas para victimizarse y que la gente sale a la calle y que decide morir, digamos, bajo las armas de los militares simplemente para victimizarse. A mí me parece una falta de respeto con la protesta social, me parece una falta de respeto contra todas esas familias que han decidido movilizarse en estos días para mejoras, no solamente para sus vidas, sino también para las vidas de los sectores populares de este país, ¿no? Yo creo que es indignante que se nos acuse no solamente de terroristas ni de vagos, sino también que ahora que estamos buscando victimizarnos, solamente una persona que tiene tanto privilegio, que además es leído como blanco, mestizo en esta sociedad racista, puede decir una cosa tan brutal como esa, ¿no es cierto?, cuando lo que estamos viendo ahora es el dolor de las familias, el dolor de la familia de Efraín Fuertes, de su comunidad, ¿no es cierto?, de haber perdido un comunero a manos de las Fuerzas Armadas, pero además vemos, ¿no es cierto?, cómo todas estas personas están deponiendo prácticamente su vida para protestar por algo que consideran injusto y que no solamente le afecta a la población indígena, sino que le afecta a los sectores populares y medios del Ecuador. Es por eso que nosotros también en las asambleas populares de Quito nos hemos convocado, digamos, desde hace 9 semanas, esta ya es la 9ª semana que nos hemos ido convocando en asambleas populares precisamente porque nos parece fundamental alzar la voz. En un primer momento estas asambleas, digamos, fueron convocadas producto de la fusión de los ministerios. Ustedes se acuerdan que hace 2 meses cuando se fusionaron los ministerios, ¿no?, de educación, de cultura, de ambiente con el tema de minerías, que se elimina el Ministerio de la Mujer, etcétera. Hay una serie de despidos, pero también hay, digamos, la conciencia de varios sectores y también sectores medios, en el caso de Quito, de entender que estas son parte de las reformas del Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, digamos, nos juntamos en asambleas en un primer momento para coordinar entre los diferentes sectores, ¿no es cierto?, que no necesariamente teníamos diálogos, ¿no es cierto?, qué significaba este tipo de medidas. Con el pasar de las semanas, estas asambleas han adquirido también ya su propia, digamos, naturaleza, ¿no es cierto?, ha sido la posibilidad de deliberar. Son asambleas que ocurren en la calle, por lo tanto, cualquier persona puede sumarse y son espacios de denuncia. Hemos escuchado tanto estas 9 semanas, ¿no?, cómo la gente denuncia, ¿no es cierto?, todo lo que está ocurriendo y la gravedad en el tema de la salud, en el tema de la educación, la situación gravísima económica, y las asambleas terminan siendo un espacio en donde podemos volver también a recuperar ese vínculo tan roto. El Ecuador tiene los vínculos afectivos, vecinales, comunitarios totalmente quebrados. Es importantísimo, ¿no es cierto?, con todo el tema de la violencia, ¿no es cierto?, nos cuesta mucho mirar al de al lado, nos cuesta muchísimo no tener sospecha frente al vecino, ¿no es cierto?, y entonces poder volver a vernos a los ojos, reconocernos como ecuatorianos y ecuatorianas, hacer ejercicio de escucharnos, de tener una conversación y un diálogo es fundamental. Nosotros consideramos que esos diálogos desde abajo, ¿no es cierto?, populares en la calle, son centrales para no solamente sostener la protesta, sino también la discusión entre nosotros, ¿no es cierto? Y eso es fundamental en un país que ha decidido, ¿no es cierto?, desde hace rato, y su clase política ha decidido desde hace rato suprimir la posibilidad de dialogar, inclusive entre distintos. Alejandra, el ministro John Reinberg, en una entrevista con Fernando del Rincón en CNN, dice que se debe verificar la autenticidad del video donde está siendo golpeado su compañero, que trata de darle primeros auxilios a Efraín Fuertes. ¿Qué decirle al ministro Reinberg que esté dudando de este video donde se asesina a Efraín Fuertes? Parece ser que él no cree que ha sido asesinado Efraín. Bueno, es parte de la narrativa de este gobierno, ¿no? Nos dijeron lo mismo con los 4 de las Malvinas. Recordemos lo dolorosísimo que fue ese proceso en donde el gobierno de Noboa nos fue, digamos, mintiendo y encubriendo una y otra vez. O sea, recordemos, ¿no? Creo que es importante que la audiencia, pasan tantas cosas en el Ecuador que pareciera que los 4 de las Malvinas es, digamos, un crimen, ya pasado, ya antiguo, que ya no nos acordamos, y en realidad los 4 de las Malvinas también están presentes en estas protestas, precisamente porque hay una narrativa que busca permanentemente, ¿no es cierto?, culpabilizar a la población de los excesos, de los abusos y de los crímenes de las Fuerzas Armadas, porque este es un gobierno que ha intentado, digamos,
digamos, sistemáticamente borrar la verdad y construir una narrativa de que todos somos delincuentes, de que hay que verificar y que estamos bajo sospecha. Ese tipo, ¿no es cierto?, de argumentos que además son sumamente graves en el caso de la población indígena, porque recordemos que este es un país que tiene un Estado plurinacional, que ha firmado además una serie de convenios que defienden los derechos colectivos, ¿no es cierto?, de la población indígena. Sostener algo como esto, cuando hemos visto todo el país, es básicamente volver a burlarse de nosotros, volver a burlarse del pueblo ecuatoriano, cuando estamos viendo estos crímenes de Estado, ¿no es cierto?, y la impunidad que se está sosteniendo. Es sumamente grave que un ministro, en vez de abrir la posibilidad de la investigación y entender y comprender, digamos, cómo además el informe fulminante de Amnistía Internacional de hace unos días, que establece, ¿no es cierto?, que el Ecuador tiene desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales a manos de las Fuerzas Armadas, que ahora nos vengan a decir eso, es un irrespeto, es una vergüenza y es una falta absoluta, ¿no es cierto?, de comprensión de lo que está ocurriendo en el país. Es así cuando quieren construirle entonces las condiciones del diálogo, es sobre la base, ¿no es cierto?, de un gobierno que básicamente insiste en que la población indígena es terrorista, que quienes salen a protestar son todos unos vagos y que además de eso, detrás de las protestas está el Tren Aragua. En esas condiciones, todo el tiempo están pensando, ¿no es cierto?, en sentarse a dialogar. A mí me parece terriblemente grave, ¿no es cierto?, que las condiciones para el diálogo sea un gobierno que no reconoce no solamente el abuso de las Fuerzas Armadas y los excesos, digamos, cometidos y las violaciones de derechos humanos, la posibilidad estamos hablando de un crimen de Estado, un nuevo crimen de Estado en el Ecuador, es sumamente grave. En esas condiciones, ¿cuál es el sentido del diálogo? Más cuando ha sido, digamos, lo que hemos visto, y yo empecé diciendo en esta entrevista, a mí me parece que el Ecuador en este momento requiere, obviamente, conversar y dialogar, pero siempre y cuando tengamos en cuenta de que ya hay un documento firmado por el Estado ecuatoriano en el gobierno de Lasso que establece las condiciones de acuerdos básicos en relación sobre todo a la población agrícola y en relación sobre todo a la población campesina e indígena, que fue la que también protagonizó el paro del 2022. Esos acuerdos no han sido cumplidos. La Alianza por los Derechos Humanos y todas las personas que estuvieron alrededor de el levantamiento de mesas de diálogo con el gobierno de Lasso para establecer acuerdos con la CONAIE, ¿no es cierto?, sabemos perfectamente que esos acuerdos simplemente no se cumplieron. Quizás es momento de que el Estado recupere esos acuerdos y sobre la base de esos acuerdos comience a cumplir eso que tanto le ha dicho al país y que siempre ha mentido. Le corresponde al gobierno de Noboa en este momento cumplir con los acuerdos establecidos entre la población indígena, la CONAIE y el Estado, pero además de eso abrir las condiciones reales para que se pueda cumplir, digamos, todo aquello que se decide en esos espacios de diálogo y de conversación. No es posible que cada 2 años, cada 3 años tengamos un nuevo levantamiento, un nuevo show de diálogo y que nuevamente los gobiernos decidan no cumplir con esos acuerdos establecidos. No es posible que ese sea el camino del diálogo. Al gobierno le corresponde dar muestras, ¿no es cierto?, de no solamente de buena fe, sino de capacidad en el cumplimiento, ¿no es cierto?, de todos estos acuerdos que están pendientes y que son también la base del dolor profundo que tiene la población indígena y los sectores populares, precisamente porque lo que hemos tenido son gobiernos que han abandonado al pueblo sistemáticamente. Carlos. Socióloga, pero el presidente en primera instancia, sus primeras declaraciones fue manifestar que preferiría incluso morir antes de dar marcha atrás. Entonces... Claro, eso es sumamente grave, Carle. Yo creo que ¿cómo es posible que tengamos un presidente que se niega a dialogar desde el inicio? ¿A qué estamos, digamos, abocándonos? Este es un gobierno que tiene que entender, ¿no es cierto?, que hay normas, que hay leyes, que hay derechos, que hay acuerdos internacionales, que no puede pasarse por encima y que antes de cualquier ejercicio de poder y de desate de la fuerza armada, como hemos visto en todos estos días de manera terrible, convoys de militares entrando a las comunidades y asustando y amedrentando a la gente, militares violando derechos humanos, militares violando el derecho a la protesta.
Sobre esa base, lo que le corresponde al gobierno es dar muestras, ¿no es cierto?, de que es el gobierno el que tiene la capacidad de cumplir, no solamente con los acuerdos actuales, digamos, que se puedan establecer, sino sobre todo con los acuerdos previos, digamos, que son parte de la deuda histórica que tienen estos gobiernos con la población indígena. Eso no es menor, no es una deuda cualquiera. Para quienes están en las ciudades, para quienes se dicen mestizos y ven, digamos, a la población indígena con esta mirada de superioridad, recordarles que gracias a los pueblos indígenas tenemos agua, que gracias a los pueblos indígenas tenemos comida sana, que gracias a los pueblos indígenas tenemos territorios todavía, ¿no es cierto?, libres de minería y todavía, ¿no es cierto?, con la capacidad de generar alimentos para el país. Correcto, socióloga. La posición de los movimientos indígenas y de las organizaciones sociales ha sido mantenerse de forma indefinida en el paro. Ahora bien, también tenemos que pensar en que en algún momento esto tiene que terminar. ¿Bajo qué condiciones usted cree que se deberían de sentar a dialogar? ¿Cuáles serían las condiciones, las primeras condiciones? Porque bueno, hay 13 puntos que han manifestado, pero ¿bajo qué condiciones en primera instancia se podría sentarse en una mesa de diálogo? La asambleísta Mariana Yumbay, que es una de las 3 asambleístas que todavía se mantienen, digamos, firmes con el proyecto político de Pachacutic, dijo hoy en la mañana algo que a mí me parece central, ¿no es cierto? La asambleísta estableció que para sentarse a conversar, ¿no es cierto?, entre el movimiento indígena y el gobierno, es fundamental recuperar, primero, los acuerdos de los últimos 2 paros que no han sido cumplidos, ¿no es cierto?, y recuperar, digamos, todos los elementos que estaban en las mesas de diálogo y que son urgentes, ¿no es cierto?, de cumplir. Si el gobierno empezara a cumplir esos acuerdos, ¿no es cierto?, que es parte de su deuda, digamos, ahí podríamos entender que hay, ¿no es cierto?, una voluntad real de cumplir, digamos, ¿no es cierto?, con la palabra que pone el Estado frente a la población indígena y frente al país. Yo creo que eso es básico. En esos acuerdos, por ejemplo, está la focalización de los subsidios. En esos acuerdos, por ejemplo, está la inversión, digamos, fundamental para el sector agrícola y campesino que ha sido abandonado por estos gobiernos que básicamente inyectan plata a lo rural, pero solamente para sus negocios primarios portadores y no para el campesinado y para quienes generan alimentos y cuidan la tierra, las semillas y el agua en este país. Yo creo que ese es un primer elemento central. El segundo elemento, ¿no es cierto?, creo que tiene que ver con el sostenimiento de una perspectiva internacional para saber qué ocurrió en el Ecuador en estos días, ¿no es cierto?, qué tipo de violaciones de derechos humanos y de crímenes se están cometiendo y volver, digamos, a abrir esta discusión de si es que la militarización y la declaración del conflicto armado interno es finalmente una política, ¿no es cierto?, igual que el Plan Fénix que nadie ha visto, una política que está resolviendo los problemas de este país. Yo creo que es necesario y urgente sentarnos a conversar si es que efectivamente el desplazamiento de Fuerzas Armadas, de militares y policías por el territorio ecuatoriano para amedrentar a quienes protestan y no para ocuparse del crimen organizado, que era lo que básicamente planteó este gobierno una y otra vez y que es lo que nos recuerda en todas las leyes de carácter urgente, ¿no es cierto?, es fundamental que entremos a discutir si es que eso a estas alturas, a este momento del Ecuador, ha resultado esa política o nos está generando muchísimos más problemas, porque es evidente que los militares no saben cómo manejar una protesta, porque es evidente que no hay ninguna capacidad, ¿no es cierto?, para entender lo que es un comunero, lo que es una comunidad indígena y cuál es la diferencia con un grupo de delincuencia organizada. Es absolutamente, ¿no es cierto?, y hay que rechazar categóricamente los intentos de este gobierno de querer poner al tren de Aragua y volver con la narrativa del narcotráfico, ¿no es cierto?, como financistas de esta protesta. Quienes estamos en la protesta y quienes están sosteniendo la protesta son comuneros, comuneras, ¿no es cierto?, pueblos indígenas, estudiantes, población empobrecida precisamente por las políticas de este gobierno. No somos terroristas y eso es fundamental seguir sosteniendo. Socióloga, ¿está de acuerdo usted con la asamblea constituyente planteada por este gobierno? Porque bueno, mientras siguen las protestas y las manifestaciones, por otro lado, usted sabe que el gobierno sigue tratando de conquistar sus intereses.
Efectivamente, yo creo que uno de los grandes aprendizajes de estas semanas que preguntaban hace un rato ustedes, nos preguntaban, bueno, después del paro y con esto, ¿qué cosas se han resuelto? Yo creo que hay cada vez una mayor conciencia de la población de entender que no solamente es en la calle que tenemos que levantar la voz de protesta, sino también en las urnas, ¿no? Porque básicamente este es un gobierno que ha intentado no solamente subordinar y arremeter contra las instituciones democráticas del país. Hace 2 fines de semana vimos la bochornosa, digamos, el bochornoso despliegue del gobierno de Daniel Noboa, ¿no es cierto?, para intentar someter al Consejo Nacional Electoral, establecer, ¿no es cierto?, una serie de amedrentamientos cercando a la Corte Constitucional, todo el despliegue que vimos hace varias semanas ya, ¿no es cierto?, de toda esta movilización del presidente Noboa en la ciudad de Quito. Lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es que los sectores políticos, las élites que están ahora, digamos, en el país gobernando y sobre todo los que están vinculados con el grupo Noboa, ¿no es cierto?, tienen muy poco respeto por la democracia y por las instituciones, ¿no es cierto? Y es en ese contexto que nos están llevando hacia una nueva consulta popular absolutamente innecesaria en el país, que va a implicar un nuevo gasto absolutamente innecesario en el país para preguntarnos si queremos, ¿no es cierto?, caminar hacia la constituyente. Mi posición es, y le he mantenido todas estas semanas, es que no tiene sentido caminar hacia una constituyente. ¿Cuál es, digamos, el objetivo de bajarnos una de las constituciones más interesantes, más importantes y que han además significado posicionar al Ecuador en el mundo, digamos, como una de las constituciones más importantes que ha tenido, digamos, en los últimos años los países? Es una constitución que nos permite, por ejemplo, hablar del agua como derecho humano. Es una constitución que, por ejemplo, reconoce el trabajo que hacemos las mujeres para, digamos, la producción de riqueza en el Ecuador. Es una constitución, ¿no es cierto?, que reconoce los derechos de pueblos y nacionalidades con el carácter plurinacional, pero también intercultural. Es una constitución, ¿no es cierto?, garantista, que lo que hace es abrir la posibilidad, ¿no es cierto?, de que más ecuatorianos y ecuatorianas tengamos derechos, ¿no es cierto?, y que además es una constitución que ha logrado limitar el poder a quienes siempre han tenido el poder. Por lo tanto, el objetivo del gobierno de Noboa, ¿no es cierto?, de bajarse la constitución es básicamente construir una constitución y una constituyente VIP. Es lo que vengo diciendo desde hace unas semanas, es decir, a los aniñados de este país, a los ricos de este país, lo que les interesa es que el pueblo no participe. Mientras el pueblo esté calladito y solo vote, es lo que les importa. Mientras el pueblo delibere y plantee soluciones y entre a una discusión, entonces ahí los gobiernos limitan la posibilidad de participación. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Noboa. Está construyendo una constituyente para que solo unos pocos puedan participar, borrando el espíritu de Montecristi, que básicamente fueron 8 meses de discusión y de deliberación pública nacional, ¿no es cierto?, de todos los sectores que consideramos que es fundamental construir un Ecuador distinto y más justo. Entonces, en este momento, digamos, creo que es central no solamente sostener la protesta como se ha ido sosteniendo y condicionar al gobierno para que cumpla con los acuerdos no cumplidos de los levantamientos pasados, sino también que es fundamental que los grupos, de los diferentes grupos, nos pongamos a pensar de verdad si es que la constituyente va a resolver alguno de los problemas que tiene este país. Tenemos una gran constitución, lo que no hay es voluntad política para cumplirla. Es ahí donde tenemos que enfocarnos, no en bajarnos un nuevo proceso constituyente, digamos, y establecer una constitución a medida de los más aniñados de este país y de los ricos y los grupos empresariales, que lo que están buscando es que efectivamente tengamos una constitución no garantista, que no permita, ¿no es cierto?, a los diferentes sectores vulnerables participar y ejercer sus derechos. Bloqueo de cuentas bancarias a dirigentes sociales. Con ese bloqueo de las cuentas bancarias, ¿qué es lo que pretende hacer el gobierno, Alejandra? Bueno, yo creo que en estas semanas lo que hemos visto es un despliegue, digamos, no inusitado de un gobierno que está desesperado por controlar la protesta. Entonces, no solamente construye la narrativa de los terroristas, sino que también lo que hace es desplegar fuerzas armadas en convoyes que jamás hemos visto, y a la par, ¿no es cierto?, construye con mecanismos como estos, por ejemplo, la de intervención en las cuentas privadas de dirigentes. Eso es una cosa absolutamente impensable, digamos, en un país en democracia. Supuestamente este es un gobierno que defiende el capitalismo, el neoliberalismo, la empresa, pero a la hora de la hora meten la mano sobre cuentas privadas de dirigentes sociales,
sin ningún tipo, ¿no es cierto?, de norma, de ley, de establecimiento de algo. Es una disposición absolutamente arbitraria, ¿no es cierto?, y que además está intentando construir falsos positivos sobre los diferentes dirigentes y personas que están defendiendo los derechos humanos. Es decir, están intentando construir la idea de que estos dirigentes, ¿no es cierto?, tienen vínculos con el enriquecimiento ilícito, con el narcotráfico, que no pueden justificar sus cuentas, etcétera, etcétera. Esa medida que se está tomando sobre las dirigencias, no vemos de la misma manera sobre el narcotráfico, sobre quienes lavan dinero en el Ecuador. Esta es una economía que está atravesada por el lavado de dinero y por una economía ilegal, y sin embargo el gobierno no ha hecho absolutamente nada, ningún tipo de intervención sobre ninguno, ¿no es cierto?, de estos grupos, sectores o personas, ¿no es cierto?, que tienen vínculos claramente con el crimen organizado o el capital ilegal, y sin embargo se montan unos falsos positivos sobre las dirigencias y los defensores de derechos humanos. Eso es una cosa que es sumamente grave, ¿no es cierto?, y que es un mecanismo arbitrario que muestra nuevamente de qué está hecho este gobierno. Pero sin embargo hay un asambleísta alterno de ADN que ha comprado 2 medios de comunicación y ha desembolsado casi cerca de $3 millones y allí no se dice nada, ¿no? Ahí no hay que investigar. Así es que este es un gobierno, como generalmente los gobiernos que están, digamos, encabezados por oligarcas, que establecen un doble rasero. Es decir, garantizan los intereses de su sector, de su empresa, de su sector de clase, y en cambio, ¿no es cierto?, cuestionan cuando el resto de nosotros estamos exigiendo derechos. Lo mismo pasa con el tema de subsidios. O sea, es gravísimo que nos hablen a nosotros de que no es posible, dar para atrás en una medida como el retiro de subsidio al diésel, cuando lo que hemos visto en el Ecuador es que por incentivos tributarios, los grandes grupos económicos tienen 69.000 millones de dólares ya acumulados, de acuerdo a la ex ministra Vilma Salgado, ¿no es cierto?, que básicamente podemos establecer que son subsidios camuflados. Los incentivos tributarios son subsidios camuflados para los sectores empresariales. Así nomás es. El problema es que para los sectores empresariales, ¿no es cierto?, y oligarcas de este país se llama incentivos, para el pueblo se llama subsidios. Esa es la enorme diferencia. Y perdonarse 95 millones de dólares, ¿cómo sería? ¿Cómo se llamaría eso? Eso ya es un robo descarado, es una infamia absoluta. Este es uno de los grupos que más deudas tenían con el Estado. Es robarle al país, es dejarle sin recursos al pueblo. Es de eso de lo que estamos hablando. Que es posible, ¿no es cierto?, sacar recursos de quienes evaden impuestos, quienes tienen sus fortunas en paraísos fiscales, quienes ven beneficiados de los incentivos tributarios. Es ahí donde tenemos que mirar los recortes. No en un elemento tan grave como el diésel, que básicamente lo que tiene es un efecto cadena en el resto de economía del país y que implica para las familias ecuatorianas un dolor enorme, que es pensar, ¿no es cierto?, cuántas veces al día comen, si pueden o no llevar a sus hijos a la escuela, si van a poder, ¿no es cierto?, realizar cierto tipo de... No, pues es imposible pensar, ya para las familias ecuatorianas, es imposible pensar siquiera en el siguiente mes, en los siguientes 5 meses, porque no se sabe cómo se va a parar la olla, ¿no es cierto?, porque la deuda histórica de la canasta básica con el salario, digamos, la brecha es de más de $400. De eso estamos hablando. Entonces, cuando nos dicen terroristas, es porque básicamente son personas que no tienen ningún sentido, ¿no es cierto?, de la realidad. No saben lo que implica comprar en el mercado, no saben lo que implica comprar, digamos, y subirse a un bus y tener la posibilidad de tener un tractorcito, como en el caso del campo, para poder resolver los problemas, ¿no es cierto? Porque las economías campesinas, hay que decirlo, no viven solamente del campo. En el Ecuador hace rato que el campesinado no puede vivir solamente del agro porque no le alcanza, porque los precios no le dan, porque la cantidad de trabajo que pone no es rentable, ¿no es cierto? En ese sentido, poder tener otro tipo de ingresos es fundamental, porque de ahí se compone la economía popular y campesina del Ecuador. Si retiramos el subsidio al diésel, lo que estamos haciendo es encarecer los costos de producción, pero también la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener vidas dignas. De eso estamos hablando. Y es ahí donde hay que poner el foco, ¿no es cierto?, en condenar a la población más empobrecida y en seguir beneficiando a los sectores empresariales, que son los únicos que han, ¿no es cierto?, que han visto con buenos ojos que el Estado les siga subsidiando absolutamente todo, como a la familia Noboa.
Alejandra, ¿usted cree que el gobierno mantiene el músculo político que tenía hasta hace unos 5 meses o 6 meses atrás, o viene en picada? Yo creo que hay un desgaste cada vez mayor, ¿no es cierto?, en relación al gobierno. Y esa es una de las lecciones también de estos días de paro, de ver, ¿no es cierto?, poblaciones que en algún momento pudieron haber votado por el presidente Noboa porque no les convencía la otra opción o las otras opciones y que sin embargo ahora están experimentando en carne propia lo que implica la política de un gobierno de derecha, ¿no es cierto?, un gobierno autoritario, un gobierno que sigue los designios del Fondo Monetario Internacional y los intereses de su clase. Entonces, lo que vemos ahora es un desgaste generalizado, yo creo, ¿no?, sobre todo en ciertos sectores que ven cómo el gobierno está mostrando su verdadera cara. Y su verdadera cara no es la cara del diálogo, su verdadera cara es la cara de la violencia, es la cara de la brutalidad de las Fuerzas Armadas, es de la incapacidad de un presidente de sentarse a escuchar y de entender, lo cierto, más allá de la realidad suya y la de su sector empresarial. ¿Cómo entender a mucha gente que viene de la clase social baja o de los pobres, que cree que un empresario como Daniel Noboa puede sacarlo de la pobreza, viendo que este empresario o sus familiares buscan evadir impuestos? A ver, yo creo que, digamos, lo que se ha construido en el Ecuador es una cosa muy, muy compleja, muy dolorosa, porque tenemos a un presidente y a su esposa como referentes, digamos, de lo que hay que ser, ¿no es cierto? Esta familia blanca, fitness, que sale a correr en las mañanas y que se alimenta sanito y que se ven todos delgados y que no tienen que lidiar con ninguno de los problemas que las familias ecuatorianas tienen que lidiar, ¿no es cierto? Que es cómo parar la olla, cómo llevar a los guaguas al colegio, cómo salir de la casa sin que te ocurra algo porque el crimen organizado está en tu barrio, ¿no es cierto? O sea, esa realidad que vive la familia ecuatoriana no tiene nada que ver con la realidad de la familia presidencial, absolutamente nada que ver. Y ninguno de nosotros, por más que trabaje 24 horas diarias durante 10 años muriéndonos, vamos a poder, ¿no es cierto?, tener jamás una fortuna como la de la familia Noboa, ni tampoco vamos a poder tener el poder, ¿no es cierto?, de eliminar nuestras deudas en el Estado. Esa es la realidad. La realidad es que estamos aspirando a unos modelos que son terriblemente, digamos, antidemocráticos, que son lejanísimos para nosotros y que solamente pueden explicarse por heredar grandes fortunas. Si yo he heredado una gran fortuna, tampoco me dedicaré a trabajar, pero eso no puede ser, ¿no es cierto? Porque tengo todos los días que levantarme para trabajar, porque soy parte de esa clase trabajadora de este país que sabe que si no trabaja no come. Entonces, esa es la realidad concreta en la que estamos viviendo y es dolorosísimo ver cómo al Ecuador la narrativa del conflicto armado interno, la discusión acerca de quiénes son terroristas, quiénes son buenos, malos, ¿no es cierto?, lo que ha hecho es construir, ¿no es cierto?, una población que también está sumida en el miedo, que está sumida, ¿no es cierto?, en toda esta brutalidad que hemos vivido en los últimos 5 años. En el Ecuador se ha desatado una especie de laboratorio, ¿no es cierto?, en la región, en donde hemos tenido que vivir con unas violencias extremas, ¿no es cierto?, permanentemente, y que han sido ya naturalizadas para buena parte de la población. Es en ese sentido, digamos, que hay una población que está, digamos, atemorizada, amortiguada por tanta violencia, por tanto despojo, por tanto despliegue, ¿no es cierto?, militar, pero también de los GDOs en sus espacios. Es esa población, ¿no es cierto?, que le da miedo salir a protestar y que también considera que la clase política le ha defraudado. De eso también tenemos que hablar. Este es un momento donde la crisis no es solamente una crisis económica, es efectivamente una crisis económica y que hay que mirarla, ¿no es cierto? Este es un momento en donde el pueblo, ¿no es cierto?, le está exigiendo a los ricos que regresen a ver, ¿no es cierto?, y que miren también que es necesario que cumplan con Alejandra, las normas de las, ¿no? ¿Usted no cree que la población también está confundida porque los medios de comunicación todos los días divulgan mentiras? O sea, también eso creo que ha hecho mucho efecto, ¿no? Repetir 1000 mentiras se convierten en verdades. Han vendido a Noboa como que es la salvación, como que es el Mesías del Ecuador. Así es. Hay un cerco mediático, eso es evidente. Son pocos los medios de comunicación, quizás ustedes son unos de los pocos medios de comunicación que deciden abrir, ¿no es cierto?, los espacios para otro tipo de voces críticas y muestran también con una mirada, digamos, objetiva y crítica qué es lo que está ocurriendo en el Ecuador. Pero en general los medios lo que han hecho es aplaudir al presidente Noboa, aplaudir además todos los vicios antidemocráticos que ha tenido este gobierno y
y hacer, digamos, de una narrativa que defiende al gobierno y que defiende a los militares, básicamente lo que la población consume diariamente, ¿no? Yo sí creo que este es un momento donde las múltiples crisis, digamos, que está viviendo el país se conjugan y que precisamente por eso es necesario que tengamos una mirada, ¿no es cierto?, empática, una mirada generosa, una mirada crítica de lo que está ocurriendo, precisamente porque es en estos momentos que necesitamos tener una perspectiva muchísimo más clara que permita defender, ¿no es cierto?, lo que es correcto, los derechos humanos, la dignidad, ¿no es cierto?, la posibilidad de protestar y alzar la voz. Este no es un país que puede estar sometido a la dictadura, ni a un presidente que decide cuándo nos quiere callados y cuándo nos quiere votando en las urnas. Un ejemplo de lo que dice este gobierno, ¿no? Hace poco yo veía al viceministro de Educación, hace un mes me parece, menos de un mes, que él salió a decir que haber construido las unidades educativas del milenio era una mala inversión, que se despilfarró dinero en la educación, que estaba mal eso, ¿no? Y que preferible había que hacerlas unidocentes y que empezaba un proceso de cierre o empieza un proceso de cierre de las unidades educativas del milenio. Y los medios divulgaron esto y mucha gente termina creyendo que es verdad, que el Ecuador no necesita tener unidades educativas del milenio. ¿Qué lectura darle a esto, Alejandra? A mí me parece que parte de este enorme, digamos, entramado de crisis, de esta maraña, ¿no es cierto?, nos hace perder de perspectiva lo que es verdaderamente importante, ¿no es cierto? Pareciera que la crisis de inseguridad, las posibilidades de desarrollar, ya ni siquiera la crisis de inseguridad, hablemos de la economía del país, hablemos de la posibilidad de que el Ecuador desarrolle no solamente industria, sino también posibilidades para los jóvenes y empleo. De eso ya no estamos hablando solamente de resolver ciertos parches, o el gobierno nos lleva a discutir ciertas cosas, ¿no es cierto? Los medios nos llevan a discutir ciertas cosas cuando hay otras que son fundamentales y urgentes. Por ejemplo, la juventud. Este es un país que le ha dado la espalda a los jóvenes y a las infancias. Este es un gobierno, y todos los gobiernos anteriores, digamos, que básicamente han recortado en educación, que han recortado en inversión. Es ahí donde vamos a encontrar las respuestas para salir adelante. Es ahí, en la posibilidad, ¿no es cierto?, de educar a los jóvenes, a las infancias, de poder construir, ¿no es cierto?, un camino de dignidad, que accedan a las universidades, a la educación, que puedan tener comida diaria, que podamos tener un país medianamente, ¿no es cierto?, justo, es lo que va a permitir que este Ecuador salga, ¿no es cierto?, de la crisis enorme en la que nos encontramos. Apunte bala, militares en las calles, policías, ¿no es cierto?, reprimiendo, no vamos a salir adelante. El Ecuador no va a salir adelante, ni va a poder construir, digamos, un futuro para nadie si creemos que la esperanza está en una metralleta, si creemos que la esperanza está en una tanqueta. Ahí no está la esperanza. La esperanza está en justamente las personas que diariamente se levantan en este país a las 4 de la mañana para pensar e imaginar un país más justo, que ponen su trabajo, digamos, y que crean también posibilidades, ¿no es cierto?, en los barrios populares, en las comunidades, en las universidades, en los diferentes espacios en los que estamos. Es ahí donde podemos mirar, ¿no es cierto?, esperanza de todos esos mundos que intentan, a pesar de la crisis, salir adelante todos los días y darle un poquito más a este Ecuador. No está en las balas, no está en las botas, no está en las metralletas la esperanza. Es ahí donde tenemos que pensar, ¿no es cierto?, donde colocamos el dinero y la inversión social. Eso es lo fundamental, pensar en qué vamos a hacer con las juventudes y qué vamos a hacer con este país en los siguientes años. No es posible que solamente estemos hablando de lo que pasa todos los días y que no seamos capaces de imaginar un país diferente, de construir un futuro distinto para las poblaciones actuales, pero también para quienes vienen, para los guaguas que están aquí, ¿no es cierto?, que acaban de nacer, que son chiquitos y que necesitan tener un país que les garantice mínimas cosas básicas, comer, ir a la escuela, tener derechos, ¿no es cierto?, imaginar otra vida. Socióloga, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a la audiencia también por escucharnos. Un abrazo enorme desde Quito. Gracias a la socióloga Alejandra Santillana. Ella es investigadora y parte de las Asambleas Populares de Quito, conversando con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muy buenos los puntos que ha expuesto la socióloga. Esa es la realidad que vive el país y es hacia allá donde tenemos que apuntar y hacer conciencia de lo que sucede el día de hoy en este país. Ya son 11 días de paro, ¿no? 11 días. 11 días.
11 días de y paro. Y continúa el paro, Carlita. Continúa el paro de forma indefinida y la posición del gobierno desde el día 1 ha sido una posición un tanto arrogante, bastante tajante y de no reconocer las acciones que ha tomado las fuerzas del orden en contra de los manifestantes. Hay muchas vulneraciones de derechos humanos, muchísimas, y yo creo que el gobierno sí debe de dar la cara y responder ante toda represión.